Imaginemos por un momento el motor de un coche clásico bajo el capó. Es muy fácil pensar en él como, bueno, como un bloque de metal frío y ruidoso. Ujú. Pero si lo analizamos de cerca, la verdad es que se parece muchísimo más a un organismo vivo. Un organismo que, para poder moverse y generar energía, necesita respirar profundamente. Totalmente. De hecho, hay una cifra que me ha dejado la cabeza dando vueltas preparando esto. Para poder consumir un solo litro de combustible, ese motor necesita tragar nada más y nada menos que unos 10.000 litros de aire. Es una locura de volumen, sí. 10.000. Es una proporción que resulta absolutamente asombrosa cuando intentas visualizarla. Así que, un saludo a quienes nos escuchan y se unen a esta nueva inmersión a fondo. Hoy tenemos una misión por delante: descubrir los secretos de la pieza exacta que hizo posible esa respiración durante décadas. Exacto, vamos a hablar del carburador. Eso es, el corazón mecánico que dominó la automoción y gobernó las carreteras mucho antes de que a alguien se le ocurriera meter un ordenador en un vehículo. Pues es un placer estar aquí para destripar este tema. Y esa analogía del corazón y la respiración viene que ni pintada. Hoy en día estamos muy mal acostumbrados. Ya te digo. Damos por hecho que hay decenas de sensores digitales, líneas de código y, bueno, inyectores electrónicos decidiendo cuánto combustible necesita un motor en cada milisegundo. Claro, hoy es todo digital. Eso es. Pero durante la inmensa mayor parte de la historia del automóvil, esa tarea titánica recaía en un bloque de metal, conductos y resortes. Era un dispositivo puramente analógico que calculaba mezclas basándose, pues, exclusivamente en las leyes de la física y la dinámica de fluidos. Y precisamente en esta exploración vamos a viajar desde esa física más básica para entender cómo un simple cambio de presión hace que un coche de 1 tonelada se mueva. Ujú. Vamos a desgranar las complejas fases por las que pasa este dispositivo cuando, por ejemplo, arrancamos en una mañana helada o cuando decidimos pisar el acelerador a fondo para adelantar en la autopista. Y hasta nos pondremos la bata de médico para diagnosticar sus problemas. Exactamente, diagnosticando los problemas del motor, leyendo sus síntomas, para finalmente entender por qué una pieza de ingeniería tan brillante tuvo que acabar desapareciendo de nuestros coches. Vale, vamos a desgranar esto desde el principio, porque toda gran receta de cocina necesita unas proporciones exactas. Claro. Y en el mundo de los motores de gasolina, tengo entendido que existe una proporción que es prácticamente sagrada. Esa es la clave de todo. En ingeniería, esa proporción mágica de la que hablas se conoce como la relación estequiométrica. Estequiométrica. Eso es. Para que la combustión en un motor de gasolina sea teóricamente perfecta, es decir, que se queme todo el combustible sin que sobre aire, necesitamos exactamente 14,7 partes de aire por cada parte de combustible. Vale, 14,7 a 1. Y ojo con esto, porque hablamos de proporciones en peso, no en volumen. Como el aire es tremendamente ligero, a ver, un litro de aire pesa apenas 1,3 gramos, mientras que un litro de gasolina pesa unos 740 gramos. Ah, claro, la diferencia de densidad es brutal. Por eso necesitamos ese volumen gigantesco de 10.000 litros de aire para emparejar un solo litro de gasolina. Espera, frena un momento. 14,7 a 1. Suena a una medida súper estricta. ¿Qué pasa si el carburador se equivoca un poco y en lugar de 14,7 mete, no sé, 13 partes de aire? ¿De verdad el motor nota esa variación tan pequeña? Lo nota y mucho. El motor no siempre puede funcionar en esa utopía del 14,7, claro. Hay márgenes, pero son bastante estrechos. Si bajamos a esas 13 partes de aire por una de gasolina, estamos ante lo que llamamos una mezcla rica. Mezcla rica, ¿vale? Hay mucha gasolina para poco aire. Por el contrario, si subimos el aire a 17 partes, entramos en el terreno de la mezcla pobre. Entendido. Y fuera de esos límites, entre el 13 y el 17, el motor sencillamente empieza a toser, a perder fuerza o directamente se para. El trabajo del carburador es ese malabarista que mantiene la mezcla pulverizada justo en ese margen para que la bujía la encienda al instante. Es como intentar mezclar una piscina olímpica de aire con un simple cubo de gasolina y esperar que todo arda a la perfección. Tal cual. Aunque supongo que la gasolina en sí misma tiene mucho que decir aquí. No podemos echarle cualquier líquido inflamable al depósito y esperar que el carburador haga magia, ¿no? Ni de broma. La gasolina es un hidrocarburo extremadamente complejo y se le exigen muchísimas cosas. Obviamente tiene que arder, pero además debe evaporarse con facilidad a bajas temperaturas para que el coche arranque en invierno. Claro, pero paradójicamente no puede evaporarse demasiado fácil.
Debe tener una presión de vapor muy controlada para evitar un fenómeno temido por los mecánicos clásicos, el vapor lock. ¿El vapor lock? Tradúceme eso al lenguaje de andar por casa, por favor. A ver, imagina que hace mucho calor y la gasolina hierve dentro de las tuberías de metal antes de llegar al carburador. Buf, mal asunto. Malísimo. En lugar del líquido, la bomba empieza a empujar burbujas de gas. Y el carburador está diseñado para medir líquido, no burbujas de vapor. Así que el suministro se corta y el coche te deja tirado en la cuneta. Vaya. Por eso la química de la gasolina es vital. Además de eso, se le exige un gran poder calorífico para rendir kilómetros, que no tenga azufre para no corroer el metal y un alto poder antidetonante. A ver, otra parada técnica aquí. Poder antidetonante. Si lo que queremos es que haya explosiones dentro del motor para que se mueva, ¿por qué no queremos que detone? Ahí le has dado al kit de la cuestión. Hay una diferencia abismal entre arder rápidamente y detonar. Vale. Queremos que la mezcla se encienda con la chispa y el frente de llama empuje el pistón hacia abajo con fuerza, pero con suavidad. Si la gasolina tiene poco poder antidetonante, la simple presión y el calor hacen que explote de golpe por sí sola. Como si fuera dinamita. Exacto, como dinamita, antes de que el pistón esté en la posición correcta. Y ese golpe brusco es lo que destroza bielas y pistones. Madre mía. O sea que el carburador no solo reparte, sino que reparte un cóctel químico súper inestable. Y para lograr esa mezcla y meterlo en los cilindros, no usa bombas a presión complejas, sino pura física. ¿Cómo hace exactamente este bloque de metal para saber cuánta gasolina aspirar? Pues se basa en un principio físico brillante descubierto en el siglo XVIII, el efecto Venturi. El efecto Venturi. Sí, el principio establece que si tienes un fluido, como el aire en este caso, moviéndose por un tubo y de repente estrechas ese tubo, el fluido tiene que acelerar para poder pasar la misma cantidad por un espacio menor. Lógico. Y al acelerar, su presión cae drásticamente, creando un vacío o succión justo en la zona más estrecha. El carburador tiene en su conducto principal un estrechamiento llamado difusor. Ujú. Cuando el pistón del motor baja, aspira aire. Ese aire pasa por el estrechamiento, se acelera a fondo y crea un vacío enorme. Ah, vale. A ver si lo pillo. Es como cuando el viento se cuela por un callejón estrecho en una ciudad. Vas caminando tan tranquilo y al llegar a la esquina estrecha, el aire va tan rápido que parece que te arrastra y casi te quita el abrigo. Eso es. O como el agua girando rápida en un embudo. Esa es la analogía visual perfecta. El carburador coloca un pequeño tubito, que llamamos surtidor, exactamente en la parte más estrecha de ese callejón. ¡Qué ingenioso! Mucho. Como ahí el viento es fortísimo y la presión gaja, chupa la gasolina líquida desde un depósito interno, la arranca en forma de gotitas microscópicas y la pulveriza en medio del vendaval de aire que va directo a los cilindros. ¡Wow! A más revoluciones del motor hay más viento, más succión y automáticamente más gasolina. Es proporcional por pura física. Vale, me imagino ese vendaval chupando gasolina constantemente. Pero claro, el carburador no genera la gasolina de la nada. Para que este dispositivo haga su magia, tiene que haber un suministro constante. Supongo que hay todo un ecosistema detrás trabajando en la sombra. Sin duda. Todo arranca en el depósito de combustible, situado en la parte trasera por pura seguridad. Y fíjate en un detalle tonto pero vital. El tapón del depósito o el propio tanque necesitan un sistema de ventilación para estar en contacto con la presión atmosférica. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque si estuviera herméticamente sellado, a medida que la bomba saca gasolina, se crearía un vacío dentro del tanque que acabaría aplastándolo o impidiendo que saliera una gota más. Claro, como cuando absorbes de un cartón de zumo. Exactamente igual. Desde ahí necesitamos empujar esa gasolina hasta el capó delantero. Históricamente se han usado dos tipos de bombas para esto. Me imagino que las primeras serían totalmente mecánicas, ¿no? Exacto. Las bombas mecánicas suelen ir atornilladas al propio bloque del motor. Tienen una palanca que es empujada por una excéntrica en el árbol de levas. Espera, para quienes no están metidos bajo el capó todos los días, ¿qué es exactamente una excéntrica? ¿Es como un pedal que empuja la bomba? A ver, imagina el eje del motor girando. Una excéntrica es como si a ese eje redondo le pusieras un bulto con forma de huevo. Vale, lo veo. Cada vez que el eje gira y la parte abultada pasa por la palanca de la bomba, la empuja. Ese movimiento mecánico estira y encoge una membrana de goma elástica dentro de la bomba. Al estirarse, chupa gasolina del tanque y al encogerse la empuja hacia el carburador, a través de unas valvulitas de un solo sentido. ¿Entendido? El problema de esto es que a bajas revoluciones bombea poco.
Por eso nacieron las bombas eléctricas, que no dependen de giros mecánicos, funcionan con la batería y mandan un caudal y presión constantes independientemente de lo que haga el motor. Y claro, si todo este polvillo de la calle o la suciedad del fondo del depósito de la que hablábamos llega a un mecanismo tan fino como el surtidor del carburador, se acabó la magia. Sería catastrófico. Por eso los filtros son los grandes guardianes de todo este ecosistema. El filtro de gasolina evita que impurezas atasquen los pequeñísimos conductos calibrados del carburador. Pero el filtro de aire es aún más crítico. El aire está lleno de polvo y arena microscópica. Si ese polvo abrasivo entra al motor y se mezcla con la fina capa de aceite que lubrica los cilindros, Se lía una buena. crearías instantáneamente una especie de pasta de papel de lija. Esa lija destrozaría las paredes del cilindro en cuestión de horas. Y además, el filtro de aire cumple una función acústica crucial. Silencia el enorme rugido del motor aspirando miles de litros de aire. Tela. Es un trabajo en equipo brutal. Y cuando abres el capó de coches diferentes, ves que no todos los carburadores están colocados igual. Porque algunos parecen estar de pie y otros tumbados. Todo depende de cómo los ingenieros hayan diseñado el colector de admisión. El más común es el carburador invertido. El aire entra por arriba y fluye hacia abajo, usando la fuerza de la gravedad como aliada para que la gasolina baje más fácil a los cilindros. Tiene sentido. Luego tienes los verticales, donde el aire entra por abajo y sube. Y los horizontales, que chupan el aire de lado. Estos últimos eran los favoritos de los diseñadores de coches deportivos, porque permitían hacer un motor mucho más bajo y ganar aerodinámica. Aquí es donde se pone muy interesante, porque no todos los coches son utilitarios para ir a comprar el pan. Si tienes un motor gigantesco, de gran cilindrada, supongo que necesitará tragar volúmenes absurdos de aire cuando vas a toda velocidad. Y ese fue un enorme quebradero de cabeza para los ingenieros en su momento. Verás, si tienes un motor muy grande, necesitas un tubo de carburador súper ancho para que pase todo ese aire a altas revoluciones, sin asfixiarse. Vale. Pero si recuerdas el efecto Venturi del que hablamos, la succión depende de la velocidad del aire. Si pones un tubo gigantesco y vas a bajas revoluciones por ciudad, el aire pasa tan despacio por ese conducto tan ancho que no crea suficiente vacío. Ah, y el surtidor no chupa gasolina. Exacto, y el coche se cala. Claro, no hay efecto de callejón estrecho si la avenida es enorme. ¿Y cómo lo solucionaron? Pues dividiendo el problema, inventaron el carburador de doble cuerpo. Ah, fíjate. Es como tener dos pulmones en lugar de uno gigante. Esa es la idea exacta. Los más ingeniosos son los secuenciales. Tienes un cuerpo primario, un conducto más pequeño. A bajas revoluciones o paseando por la ciudad, el motor respira solo por ahí. Como es pequeño, el aire va rápido y la mezcla es perfecta. ¡Qué maravilla! Pero cuando pisas a fondo, porque necesitas adelantar, un mecanismo mecánico o de vacío abre el segundo cuerpo, que es mucho más grande, aportando ese torrente masivo de aire y combustible que exigen las altas revoluciones. Lo fascinante de todo esto es cómo este aparato logra adaptarse a todos estos escenarios en tiempo real sin un solo chip electrónico. Es literalmente un cerebro mecánico. Entremos en las fases de funcionamiento, porque esto es una obra de arte. En marcha normal, ¿cómo evita el carburador inundarse de gasolina si la bomba no para de mandar líquido? El sistema base es increíblemente sencillo y parecido a algo que todos tenemos en casa, la cisterna del váter. ¿De verdad? Sí. El carburador tiene una pequeña cámara llamada cuba. Dentro hay un flotador de plástico o latón. Cuando la gasolina sube hasta el nivel óptimo, el flotador sube y empuja una válvula de aguja que tapona la entrada, cortando el paso. Vale, entiendo. A medida que el motor gasta gasolina, el flotador baja. La válvula se abre y entra más. Ese nivel de líquido se mantiene matemáticamente estable, siempre a unos escasos 2 milímetros por debajo del surtidor principal. Todo preparado para asomarse y ser aspirado. Pero he leído algo sobre un pozo de emulsión justo antes de que la gasolina salga disparada. Pozo de emulsión. Suena algo de hacer mayonesa en la cocina. Pues no vas tan desencaminado con la textura. El pozo de emulsión es un pequeño tubo lleno de agujeritos sumergido en la gasolina. Antes de que la gasolina líquida sea escupida al Venturi principal, se le inyectan pequeñas burbujas de aire por esos taladros. ¿Y eso para qué sirve? Imagina que intentas beber a sorbos por una pajita a la que le has hecho un agujerito con un alfiler en el medio. Lo que te llega a la boca no es líquido puro, sino una mezcla espumosa de líquido y aire. Ah, claro, hace ruido y todo. Eso es, la emulsión.
Al hacer la gasolina más ligera y espumosa, es muchísimo más fácil que luego el viento la rompa en una niebla finísima. Vale. Ahora viene la prueba de fuego. Llegas a un semáforo en rojo y sueltas el acelerador. La válvula principal del acelerador, que tengo entendido que llamáis mariposa porque gira sobre un eje, se cierra casi por completo taponando ese gran túnel de aire. ¿Cómo sobrevive el motor sin asfixiarse si hemos cerrado la puerta principal? Para eso está el circuito de ralentí o marcha mínima. Con la mariposa cerrada, el gran túnel superior apenas tiene viento, pero justo debajo de esa mariposa de metal, la succión que hacen los pistones al intentar respirar es salvaje, es un vacío enorme. Ujú. Así que los ingenieros crearon un conducto secreto muy fino que hace un bypass saltándose la mariposa. Toma un poquito de la emulsión de gasolina y aire y la hace salir por un orificio microscópico situado estratégicamente por debajo de la mariposa. ¡Qué listos! Sí, ese goteo constante mantiene el motor latiendo suavemente mientras esperas en verde. Pero claro, si el semáforo se pone en verde y pisas de golpe el acelerador para salir rápido, abres de golpe esa gran mariposa. Me imagino que entra una avalancha de aire de sopetón. ¿No se desequilibra por completo la proporción de 14,7 de la que hablábamos al principio? Totalmente. Ese es uno de los mayores retos dinámicos de este sistema. El aire es muy ligero y reacciona al instante cuando abres la mariposa. Pero la gasolina líquida es mucho más pesada. Tiene inercia, le cuesta una fracción de segundo arrancar. Se queda atrás. Exacto. Si no hiciéramos nada, entraría muchísimo aire de golpe, la mezcla se volvería extremadamente pobre durante un instante, el motor tosería y daría un tirón terrible. Para solventarlo, incorporaron la bomba de aceleración. ¿Y eso cómo funciona? Es un pequeño pistón o membrana que está conectada físicamente por unas varillas al pedal de tu pie. Cuando pisas de golpe, antes de que el vacío pueda hacer su trabajo, este pistón empuja un chorrito directo de gasolina líquida al túnel, como si fuera una pistola de agua. Madre mía. Inyecta la gasolina extra justo en el milisegundo que hace falta para compensar esa ola de aire repentina. Es pura coreografía. Y nos falta el peor escenario posible. Pensemos en una mañana de invierno a 2 grados bajo cero. Todo el metal del motor está congelado. La gasolina, en lugar de evaporarse, supongo que se quedará pegada en las paredes como vaho en un cristal. El arranque en frío es una pesadilla termodinámica, sin duda. Al tirar de la llave, el motor de arranque eléctrico gira muy despacio, por lo que el Venturi apenas genera succión. Y como dices, el frío hace que la poca gasolina que sale se condensa en gotas gordas sobre el metal helado. O sea, no llega nada útil al cilindro. Llega una mezcla paupérrima de vapor, casi incombustible. La solución analógica para esto, el estrangulador o lo que popularmente llamamos el starter. Que es básicamente taparle la nariz al motor para forzarlo a tragar líquido, ¿no? Exactamente. Es otra mariposa colocada en la entrada de arriba del carburador. Al cerrarla casi por completo, limitas drásticamente el aire que entra. Los pistones siguen bajando, creando un vacío tremendo, pero como no puede entrar aire por arriba, ese vacío tira desesperadamente de los conductos de gasolina. Claro, lo absorbe todo de ahí. Y el resultado es que el carburador inyecta una mezcla riquísima empapada en gasolina que compensa la condensación y garantiza ese primer chispazo salvador. Pero claro, en los coches muy antiguos esto era un tirador manual en el salpicadero. Si arrancabas, empezabas a conducir y se te olvidaba quitar el starter manual, el coche iba ahogado gastando una barbaridad. Aunque luego lo automatizaron de una forma increíble, ¿no? El automatismo es una joya. Usar una lámina bimetálica. Lámina bimetálica. Suena muy técnico. Son dos metales diferentes, pegados juntos y enrollados como la espira de un reloj. Como son distintos, se expanden con el calor a ritmos diferentes, lo que obliga a la espiral a desenrollarse. Con el motor frío, el resorte mantiene el starter cerrado. ¿Vale? A medida que el motor arranca y empieza a calentarse, ese calor llega a la espiral bimetálica, que se va dilatando lentamente, abriendo la trampilla superior a medida que la temperatura del bloque motor sube. Es un termostato analógico perfecto. Es que es un ordenador mecánico, no me canso de decirlo. Pero claro, con tanto conducto fino, muelles y membranas, diagnosticar un problema de carburación en un taller suena a hacerle un examen médico exhaustivo al paciente. Y lo es. He escuchado que hay una forma de que el motor te hable sin usar ordenadores, simplemente sacando y mirando las bujías. Es como la prueba del algodón de los mecánicos, ¿verdad? Es el historial clínico más fiable de la combustión clásica. El color del aislante de cerámica de la bujía te cuenta toda la verdad. Si tú sacas una bujía y la punta tiene un color marrón claro o café con leche, el carburador está afinado como un violín. La estequiometría es perfecta. ¿Y si no tiene ese color?
Si la sacas y está recubierta de un hollín negro y seco, el motor te está gritando que la mezcla es excesivamente rica. Y si por el contrario la sacas y tiene un color blanco, amarillento o un aspecto chamuscado, el diagnóstico es una mezcla peligrosamente pobre. Y entiendo que salir de ese marrón ideal trae consecuencias graves. Si empezamos por esa mezcla pobre de las bujías blancas, ¿qué síntomas experimenta el coche y qué le pasa al motor? Es el escenario más dañino a corto plazo. Una mezcla pobre arde muy despacio, no explota rápido. La combustión se prolonga muchísimo. De hecho, sigue ardiendo cuando ya debería haber terminado. Ostras. Esto transforma el interior del cilindro en un soplete, generando un recalentamiento brutal. Las válvulas sufren temperaturas para las que no están diseñadas, pudiendo deformarse o literalmente quemarse en los bordes por el exceso de oxígeno que ataca al metal. Madre mía, un soplete. Es más, como el fuego tarda tanto en apagarse, cuando se vuelve a abrir la válvula de admisión para que entre mezcla nueva, ese fuego residual enciende la gasolina fresca que aún está en el colector. El resultado son unas explosiones fuertísimas, como disparos, que salen por la admisión. Suena a que el motor se está derritiendo por dentro. ¿Y si pecamos de lo contrario y la mezcla es muy rica? ¿Dejamos de lado el calor extremo para pasarnos al bando de la carbonilla? Imagino. El exceso de gasolina no quemada genera depósitos de carbón masivos. Se forma una costra negra y dura sobre los pistones y la culata. Y esto desencadena un problema físico grave, y es que esa costra ocupa volumen. Ah, claro. Resta espacio. Al rellenar espacio libre en la cámara de combustión, el pistón comprime aún más la mezcla nueva. Esto eleva la relación de compresión artificialmente, provocando el famoso y temido picado de bielas. La mezcla explota sola, por presión, antes de que salte la chispa, generando unas ondas de choque que pueden partir un pistón por la mitad. Vamos, que en el taller la precisión al ajustar estos tornillos es de relojero. Tienen que ajustar milímetros en flotadores o buscar fugas de aire furtivas, ¿no? Eso es crítico. Por ejemplo, el desgaste del propio eje sobre el que gira la mariposa. Con los años de pisar el pedal, ese eje coge holgura y baila en su alojamiento. Y entra aire por ahí. Por esa minúscula grieta entra aire no contabilizado por el Venturi, empobreciendo la mezcla sin que el mecánico entienda por qué. Una vez descartado todo esto, se usan los tornillos de mezcla de ralentí para dejar el coche ronroneando a unas suaves 800 o 900 revoluciones. Y al final de ese ajuste entra un dispositivo que nos lleva directamente al desenlace de nuestra historia, el analizador de gases en el tubo de escape. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel histórico? Si el carburador es una pieza de relojería tan brillante, ¿por qué hoy en día solo lo encontramos en coches clásicos o en cortacéspedes? Esto plantea una cuestión importante: la clave de su extinción. El carburador no desapareció porque de repente se volviera poco fiable o la mecánica fallara. Ah, no. No. Chocó a gran velocidad contra un muro legal, las normativas anticontaminación europeas y americanas de finales del siglo XX. La cruda realidad es que un carburador, por muy limpio que esté, es una herramienta analógica de compromiso. Puede ajustarse para una altitud, una temperatura y una presión atmosférica concreta. Claro, lo que hablábamos de la presión. Exacto. Pero si subes un puerto de montaña, el aire pierde densidad y la mezcla se vuelve rica, inevitablemente. Y cuando hay mezcla rica, se desata una reacción química que la ley ya no podía tolerar. El famoso veneno invisible del tubo de escape. Eso es. En una combustión perfecta, el carbono de la gasolina se une a dos moléculas de oxígeno del aire formando dióxido de carbono, CO2, que es inocuo de respirar a pie de calle. Pero cuando la mezcla es rica y falta oxígeno en el cilindro, el carbono se queda a medias y se empareja con un solo oxígeno. Se convierte en monóxido de carbono, el CO, un gas inodoro, incoloro y mortalmente venenoso. Y el carburador no podía evitarlo. Un carburador puramente mecánico no podía recalibrar sus resortes y surtidores 1000 veces por segundo para evitar picos de este gas durante las aceleraciones o los cambios de altitud. Para cumplir las normativas, no quedó otra que arrancar el cerebro analógico y poner inyectores comandados por sensores de oxígeno y microprocesadores. Madre mía, visto así, es el sacrificio de un gigante. Hemos repasado hoy un viaje espectacular. Durante casi un siglo, el carburador logró un equilibrio mágico. Coordinar esos 10.000 litros de aire con un solo litro de combustible. Y sin un solo ordenador. Y lo logró sin un triste microchip, valiéndose de estrechamientos de Venturi, conductos calculados al milímetro, burbujas de emulsión y resortes bimetálicos que reaccionaban al frío.
Fue el gran domador mecánico del motor de gasolina. Totalmente. Pero antes de despedirnos, me gustaría dejar en el aire una reflexión para quienes nos escuchan hoy. Algo a lo que darle vueltas la próxima vez que abráis el capó de un coche moderno y solo veáis una enorme tapa de plástico negro. Si el carburador era este cerebro mecánico, una maravilla tangible y comprensible que cualquiera con paciencia, herramientas y conocimientos podía desmontar, limpiar y revivir en su propio garaje, y hoy en día hemos entregado el control absoluto de nuestros motores a códigos cifrados, sensores digitales y ordenadores que solo un concesionario puede leer, ¿no será que hemos sacrificado nuestra independencia y capacidad de reparación en el altar de la pureza ambiental y la eficiencia digital extrema? ¿Es el progreso tecnológico siempre un camino de ida hacia lo intocable e invisible? ¿O todavía hay valiosas lecciones de robustez e ingeniería pura en esos viejos bloques de metal que la electrónica moderna envidia secreto? Ahí lo dejo. Seguid explorando, seguid cuestionando todo ese mundo mecánico e invisible que sostiene nuestra vida diaria. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión a fondo. Hasta la próxima.